de estas nuevas viriones que van a actuar sobre células intactas. Entonces, como resultado de eso, tenemos que se ha producido la liberación. Ahora, si vamos a analizar paso por paso de los cuatro estos estados, primero la modalidad de la penetración. Entonces, cuando hablamos de que los virus complejos producen, por ejemplo, una rotura de la membrana entonces bacteriana para unirse a los puntos de anclaje, entonces necesitan la presencia de una enzima hidrolítica entre las proteínas que se encuentran en la cápside. Y obviamente, por ejemplo, si tienen una cola, ya vamos a ver, entonces que del tubo central se libera el ADN vírico. Y entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos micrografía electrónica, podemos observar las cápsides en la superficie de la bacteria, entonces vemos que se dice que ha sufrido una infección vírica. Ahora, hay virus que no tienen esa envoltura lipídica, se introducen entonces en las células, entonces con la cápside, con todo, entonces el desemblaje se va a producir en el interior. Entonces, como habíamos dicho, podía ser por una penetración directa, es decir, que después que el virus se fija a la superficie de la bacteria, entonces se abre una brecha en la membrana y se introduce. O bien por endocitosis, es decir, que se produce una invaginación de la membrana, entonces penetra todo el virus, se forma una vesícula, entonces para penetrar a la célula. Entonces, una vez que se forma esa vesícula, se abre una brecha y con ayuda de algunas enzimas hidrolíticas va a penetrar al citoplasma. Ahora bien, si los virus tienen una envoltura lipídica, en ese caso van a burlar la barrera de lo que sea de esa membrana celular porque se produce una fusión de las membranas ya que tienen la misma naturaleza y esa fusión entonces de las membranas, una vez que se ha producido, se puede realizar de dos pasos. O sea, es en la superficie celular, de manera, por ejemplo, que el virión penetra entonces en el citoplasma, o bien se puede producir una fusión con el lisosoma, entonces se forman esas vesículas por endocitosis y se une entonces a un lisosoma donde se produce la digestión de esa partícula y la cubierta entonces lipídica se va a fundir y de esa manera el virión puede escapar al citoplasma. Habíamos dicho que la última etapa es la fase de eclipse. Entonces se van a distinguir dos ciclos ordinarios en el proceso infeccioso del virus. Uno sería que el ácido nucleico procede inmediatamente a la transcripción, por ejemplo, de sus mensajes codificados para un RNA mensajero y de allí necesario para la multiplicación y obviamente que va a proceder el ciclo vital. Este ciclo decimos que es el más extendido en la naturaleza y ese ciclo lisogénico que es descubierto por Yoff en los bacteriófagos, el ADN vírico entonces se cierra por sus extremos cos, entonces formando así un ADN circular y puede ser que se inserte en el ADN bacteriano en sitios específicos, en sitios ATT, ya lo vamos a ver, entonces que de esa manera se va a replicar durante el proceso de duplicación del ADN del hospedador. Entonces sabemos que la bacteria va a proseguir sus funciones vitales y el virus no va a presentar ningún cambio. Entonces habíamos dicho que se duplica a la misma velocidad y esa multiplicación bacteriana puede seguir por varias generaciones hasta que haya alguna alteración a nivel del ADN que requiera, por ejemplo, la reparación o un mecanismo de reparación y hace que el virus se manifieste. Entonces, cualquier de este tipo de condiciones, ¿qué va a hacer? Hace que se desprenda entonces el ADN vírico del ADN del hospedador y va a continuar con su ciclo infeccioso y llevando a la célula a la muerte después de la producción de las nuevas partículas víricas. Entonces, este sistema se ha observado en, por ejemplo, algunos virus que producen verrugas o también en los retrovirus, que hay algún tipo de retrovirus, por ejemplo, el del papiloma humano,
que llega a producir el cáncer. En el caso de los retrovirus estamos hablando de ARN, que es monocatenario, que es necesario sintetizarlo para que se active. Y por lo tanto requiere una transcriptasa reversa que está presente en el ADN del virus. En general, el ciclo vírico, o para poder observar, podemos ver lo que sería la clase de el periodo de eclipse, cuando no se observa nada. Entonces, después, en cuanto a número de partículas víricas, porque acá estamos representando entonces el número de partículas víricas en función del tiempo, y si hay alguna alteración o se activa entonces el ciclo lítico, entonces se va a aumentar el número de partículas víricas. Eso es simplemente lo que estamos representando en este gráfico. Ahora bien, el fago lambda, ya específicamente hablando de uno de ellos, tenemos que viene de una definición, una abreviación de bacteriófago o virus de bacteria. Entonces un fago se va a reproducir entonces en las células en la cual ha infectado, y el ADN normalmente se encuentra en la cabeza, es un hexámero, y también tiene una cola. O sea, la cabeza va a limitar la capacidad, normalmente pueden ser entre 42 a 45 kilobase del inserto, o la cantidad de ADN que puede entonces transportar. Es decir, nosotros tenemos las caras icosaédricas, entonces el ADN que tiene esa capacidad de unos 45 pares de base, entonces después viene la cola o el tubo central por donde mencionábamos que va la fibra de ADN, y en la etapa final tenemos la fibra terminal que se une a un receptor específico. Entonces, en el proceso de la infección se realizan dos etapas. Habíamos visto la absorción y la inyección del ADN. La primera es reversible y la segunda no. Entonces, la absorción es reversible a bajas temperaturas, pero cuando ya ha sido inyectado, que sería el ADN, ya no se puede revertir. Normalmente es bien eficiente, entonces la infección a 37 grados, y como resultado requieren energía metabólica del huésped. Entonces hay un producto del gen PJ, entonces, que es un receptor de la maltosa que se encuentra en la membrana externa. Entonces, si nosotros queremos asegurar una infección, debemos crecerlo al hospedador en presencia, por ejemplo, de maltosa. Entonces, ese producto del gen PSTM es una proteína relacionada también con el transporte del fosfato, por lo tanto, y está ubicada en la membrana interna, por lo tanto, en este proceso se requiere energía que hablamos recientemente. Entonces, obviamente que después la infección va a ocurrir cuando se produce una contracción del tubo central, entonces es como una jeringa que produce la inyección del ADN. Obviamente que también puede suceder entonces que los extremos del ADN son unidos en forma covalentemente por la ligasa del huésped. Entonces, podemos tener entonces el ADN lineal y los extremos COS. Ya vamos a ver los extremos estos COS, son extremos entonces complementarios, y como resultado de él, sabemos que esos extremos tienen una secuencia rica en guanina o citosina, y estos extremos COS son los que permiten que se produzca la recircularización del ADN. Entonces funcionan como un plásmido y se va a duplicar la molécula. Entonces sabemos que el ADN del fago se va a sintetizar entonces continuamente, y a partir entonces de esos extremos COS también pueden llegar a formar un polímero, y como resultado de ellos podemos tener que van a dar así varios números de copias. Tenemos el COS derecho y el izquierdo, y cuando el fago inyecta su ADN, sabemos que se absorbe mediante los receptores específicos de la maltosa, y sabemos que estos se encuentran codificados por el gen LAMB. Entonces, si nosotros las cultivamos, como les había mencionado anteriormente, con medio rico de maltosa y en presencia de magnesio, sabemos que si se produce a 37 grados esta reacción, a los 20 minutos tenemos la fijación. Es decir, tenemos el receptor LAM, entonces a 37 grados en maltosa y magnesio, aseguran entonces la fijación, y como tal la penetración, que era el segundo paso entonces de la infección.
se circulariza entonces el ADN del fago. Estas moléculas, obviamente, como sucede por acción de una ligasa del hospedador, se producen los enlaces diésteres y requiere energía, entonces proveniente del ATP, y como resultado se produce la unión. Ahora bien, en esta puede seguir las dos vías, que habíamos visto, la vía convencional lítica y la lisogénica o la vía silente, ¿verdad? Entonces, el fagolítico, entonces, cuando es circular, puede producir la replicación, ¿no? Es decir, con la forma CARF o forma Q, y entonces durante esa fase precoz de la infección, ese ADN que ha sido circularizado se va a replicar en las dos direcciones y va a formar a partir de la horquilla de replicación, esta burbuja de replicación. Como tal, entonces vamos a ir teniendo las copias, o también la otra forma que ya habíamos visto, que es como papel higiénico círculo rodante. Se produce entonces la serie de copias y tenemos los sitios COS, que van a ser una cadena polimérica de la información del fagoland. Durante entonces la fase tardía de la infección se va a producir la expresión de las proteínas, que son las que van a formar la cabeza y la cola de los fagos, y también las proteínas finales, que son las que van a producir la lisis de las bacterias. Entonces, en el proceso de encapsulación, las secuencias COS son las que van a determinar los cortes del genoma, y hay una proteína A que es la que corta el ADN polimérico de cada fago para que va a determinar la capacidad, o sea, que va a determinar la cantidad del ADN que va a penetrar, que es detectada entonces por estos sitios finales, que es donde se producen los cortes que habíamos dicho que son ricos en guanina y citosina. Entonces, para tener una idea, tenemos en la traducción, están la cabeza, la cola, están la recombinación, la inmunidad, y los últimos que se activan son los de la lisis. Tenemos entonces la transcripción, o sea, desde el genoma tenemos la transducción, entonces los genes tempranos, y estos serían los genes tardíos de la replicación. Y ahora, la segunda posibilidad es la parte silente, o sea, el fago lisogénico. Entonces está circularizado, pero se va a integrar a los sitios ATT, entonces son los blancos del ADN cromosómico de la bacteria. Y entonces, por lo tanto, para que se produzca esa recombinación y siga la vía lisogénica, entonces hay una secuencia que se llama el ATT, que se presentan en ambos genomas, entonces se va a producir la recombinación de sitio específico utilizando la REC-A del hospedador. Entonces, hay un gen, que es un gen CL, que codifica lo que sería ese represor lítico, es decir, de la última etapa del ciclo lítico, y de esta manera vamos a tener como profago, entonces, el lisogénico, y se va a producir la síntesis, o sea, del ADN a la misma velocidad del hospedador. Entonces, a lo largo de la fase lisogénica, entonces, el único gen activado del fago va a ser el gen CL, que es el que bloquea o que al represor lítico. Entonces, obviamente que va a bloquear la transcripción temprana, todo lo que llevan a la última etapa de la encapsidación. Así como profago se integra excelentemente bien a el cromosoma bacteriano, pero si por algún motivo, ya sean por agentes físicos o químicos, daña entonces el ADN, también daña entonces a ese represor CL, entonces se inactiva y por lo tanto se van a activar los genes, los otros genes. Entonces, por lo tanto, va a sufrir una actividad de separación por acción de la REC-A del hospedador. Entonces se va a observar una inducción y por lo tanto entra en lo que sería la fase lítica. También nosotros tenemos que definir, o sea, diferenciar lo que sea una transducción generalizada y una transducción específica.
Entonces, una generalizada es cuando se transfiere, por ejemplo, un trozo genóforo bacteriano. Entonces, el proceso, por ejemplo, del desensamblaje como tal, entonces que tenga un tamaño compatible con la capacidad que tiene el bacteriófago de empaquetamiento dentro de esa cápsula. Entonces, en ese caso vamos a estar hablando de un pseudovirión, puesto que no tienen todos los genes presentes del ADN del fago. Entonces, en ese interior de la cabeza de ese pseudovirión, solo va a existir ADN entonces bacteriano sin lo que corresponde al ADN entonces del fago. Por lo tanto, esos transductantes, esas vesículas, solo van a tener somos como consecuencia de una infección lítica del fago. Entonces, en la primera fase, que se producen esas partículas, entonces por error partículas transductoras, que serían los pseudoviriones, entonces en el proceso de empaquetamiento va a empaquetar ADN cromosómico que no es legítico, es decir, que ese sistema se ha equivocado y por lo tanto se introduce ese fragmento. Entonces, sabemos que el cromosoma bacteriano contiene una secuencia que potencialmente puede ser reconocida en lugar de lo que sería el ADN del fago. Entonces, de esa manera se produce ese error en la encapsidación. Y entonces, al final de esa fase, sabemos que esa célula hospedadora ya se va a alisar y vamos a tener que puede tener una mayoría de viriones auténticos y, por ejemplo, un pequeño número de virus, entonces, o pseudoviriones que no tienen la información del virus para la replicación posterior. Como resultado, entonces, ese ADN que es exógeno se va a mezclar con el lisado y si tienen, por ejemplo, algún marcador genético adecuado, entonces lo va a poder seguir, entonces se inyecta su ADN y ese ADN puede tener varios destinos, porque por primera etapa es reconocido por la exo o la endonucleasa del hospedador, nuevo hospedador, y se degrada. O bien pueden recombinarse con una región homóloga entonces del receptor mediante la acción del sistema de recombinación del hospedador, que es de la REC-A. Es decir, hay el crossover, la recombinación. Y entonces se va a conducir a la integración de esa doble cadena del exogenote con la eliminación de una zona homóloga. O bien puede ocurrir que, por ejemplo, ese exogenote no sea, por ejemplo, ni destruido ni recombinado, sino que permanezca en la célula sin replicarse, porque no tiene origen de replicación. Entonces, al pasar con el tiempo, esto se van a ir diluyendo a las células hija, entonces solo pasaría, por ejemplo, a una célula hija. Y así lo que se llama, entonces, esta sería una transducción abortiva, es decir, que tiene una frecuencia baja y solo del 90%, que es lo normal de la recombinación, esto sería de 1 al 5%. Entonces, las células que son abortivas pueden llegar a, en algunos casos, a expresar algunos genes, por lo tanto, contienen las proteínas que sean derivadas, pero en un principio tenían la mitad, después van a tener la cuarta parte, entonces hasta llegar a diluirse y no heredar absolutamente nada. Esto, por ejemplo, ¿qué significa? Que la célula no pueden poseer durante una poca generación, entonces la capacidad hasta que se diluya o se inactive ese fragmento. Y entonces nosotros los podemos detectar, estos transductantes abortivos, distinguiéndolos de, por ejemplo, de los transductantes completos. Por ejemplo, si tenemos la selección de dos tipos de colonias, tenemos unas colonias grandes que corresponden a los que serán los transductantes completos y las microcolonias, colonias satélite, por ejemplo, que corresponden a transductante abortivo. Si, por ejemplo, el exogenote es un plásmido, entonces al llegar a la célula receptora, sabemos que se puede replicar automáticamente, mientras que
si el exogenote contiene un transposón, este se puede entonces insertar en el genoma de la célula receptora. Entonces, los fagos que tienen, por ejemplo, capacidad de transducción generalizada, en general no van a degradar totalmente el ADN del hospedador inmediatamente, por ejemplo, después de entrar. De otra manera, no, serían inactivos. Entonces, además, por ejemplo, hay un sistema de empaquetamiento que es más bien laxo. Entonces, para permitir entonces que se llegue a producir esto. Por lo tanto, ese mecanismo de empaquetamiento secuencial puede también reconocer ciertos tipos de secuencias que con cierta frecuencia están presentes en el genoma del hospedador. Por lo tanto, esta ha sido muy, hablando de la transducción generalizada, para el análisis genético de bacterias y también para la construcción de las nuevas cepas, para la transformación, por ejemplo. Ahora hablamos de la especializada o la específica que yo les mencionaba. Esta es más bien restringida y esta es descubierta por Lederberg y por experimento, por ejemplo, de inducción de células de Escherichia coli lisogenizada con ese fago lambda. ¿En qué consiste esta transferencia específica o restringida, especializada? Entonces, son fagos moderados, producen la inducción de un cultivo lisogénico y hay entonces un número de, limitado de marcadores que corresponden a los sitios genéticos adyacentes al sitio de integración del profago. Entonces la transducción restringida nunca ocurre entonces por la infección lítica. Entonces en este caso se une el ADN del fago al ADN del hospedador y para que se lleguen a producir esta transducción entonces especializada, promovida por el fago en la primera fase, hay una lisogénica, se integra al ADN, generalmente en los sitios GAL y BIO, entonces después pueden ser inducidos estos sitios lisogénicos con rayos ultravioleta o con mitomicina C, que son agentes mutagénicos, entonces se desreprime el represor CL, como habíamos visto, del ciclo lítico, ese es el significado de CL, con una baja frecuencia, entonces se pueden llegar a producir escisiones, entonces anómalas del profago, por tipo, por ejemplo, los bucles, entonces de esa manera, dependiendo de los casos, queda, por ejemplo, un trozo del genoma del fago y se pueden formar esos fagos que son defectivos. Tenemos otros tipos, o sea que tienen parte. La anterior no tenía absolutamente nada y estos tienen una parte que pueden tener alguna función fágica, pero como una contrapartida también portan el material genético de la bacteria hospedadora. Entonces, en la primera etapa vamos a obtener un lisado LTF, que está en inglés de baja frecuencia entonces de transducción, donde existe, por ejemplo, una pequeña proporción de 10 a la menos 6, es decir, una en un millón de partículas que sean defectivas, que portan una mezcla de estos dos ADN. Entonces, estos viriones por sí solos, entonces, por ejemplo, no van a poder producir una lisogenia, sino que necesitan la ayuda de un fago, entonces, activo o silvestre, y entonces que se lo denomina helper. Y entonces así el defectivo sí va a producir entonces la lisogenia. Por ejemplo, si nosotros tenemos que las partículas transductoras portan el operón silvestre GAL positivo y empleamos, por ejemplo, células receptoras que son GAL negativo. Entonces se produce entonces en la fase de infección, se mezclan entonces los cultivos, entonces de baja frecuencia de lisado, entonces a una multiplicidad, por ejemplo, de infección de alrededor de 1, entonces una partícula que sea del fago GAL positivo que se inyecte entonces en la bacteria GAL negativo, entonces se integra, se recirculariza después, pero en el caso del ADN no posee entonces un sitio de unión ATT normal como que habíamos visto, pero puede presentar, por ejemplo, un sitio BOP, que es derivado entonces de la escisión anómala. Entonces, al ser entonces defectivo, cabe la posibilidad
que se haya perdido, por ejemplo, el gen de integración que codifica las integrasas. Entonces, la única manera de que llegue a producirse esa recombinación o la integración al ADN del hospedador sería por el sistema de la REC-A del hospedador, de la célula receptor. Entonces, el resultado de esa recombinación podemos tener un heterogerote que va a ser GAL positivo o GAL negativo con el profago defectivo, que es la que le da el carácter, y por lo tanto generamos en el gen una copia que forma como mosaico entre el exogenote y otra del endogenote. Entonces, por lo tanto, este heterogenote va a ser un genotipo GAL y va a ser estable porque está integrado al cromosoma. En la segunda fase de esta célula, por ejemplo, receptora con ese lisado de baja frecuencia de lisado, tiene para tener mezclamos con una media, por ejemplo, de 10 partículas del fago, del lisado que es obtenido de la primera fase, por ejemplo, de 1 a 10. Entonces, algunas bacterias van a recibir ese fago defectivo, entonces, y junto al del fago silvestre. Entonces, como resultado, ese ADN fago silvestre se va a integrar de forma habitual a la recombinación efectiva y sirve como el silvestre como auxiliar, suministra entonces también los sitios de recombinación y también tiene la función de la integrasa. Entonces, el resultado, por ejemplo, de que es GAL positivo o GAL negativo, entonces que también tiene una doble lisogenia, es decir, los defectuosos con el silvestre. Entonces, por lo tanto, en ese caso, el fenotipo ahora va a ser GAL positivo con el fago positivo, y entonces va a ser capaz de producir tanto partículas silvestres como defectivas. Entonces, el resultado de este lisado va a ser al 50% de fago, y va a haber un 50% también de fagos que sean portadores de ese gen GAL positivo. Si ahora lo usamos a este nuevo lisado en la cepa que sean GAL negativo, la producción de transductante GAL positivo ahora sí va a ser mayor que el primer paso. Por esta razón, entonces, al lisado que es obtenido en esta segunda etapa ya se lo llama de alta frecuencia de transducción. Está en inglés también. Entonces, esta ha sido utilizada para los primeros aislamientos, los genes in vivo, y también para los procesos de clonación en lo que se dio a llamar la ingeniería genética. Ahora bien, volviendo a la lisogenia, entonces en la cual el fago se encuentra en forma como precursor no infeccioso ya integrado como profago en la célula, la lisis va a ocurrir solamente cuando se lo estimule a producir el fago, o por ejemplo, habíamos visto el gen CL se destruya por acción, por ejemplo, de la luz ultravioleta, y como resultado de ello, una bacteria lisogénica se va a transformar o sea, va a ser lisada y va a producir las partículas víricas en formas espontáneas. Entonces, de esta manera, las bacterias que son, por ejemplo, infectadas por fagos temperados, se va a continuar dividiéndose hasta que, bueno, se ha inactivado el gen CL y de esa manera se activen los genes tardíos del fago. Ahora, por otro lado, también cuando el fago está integrado al ADN cromosómico, lo que se puede observar que hay un factor de inmunidad que impide entonces, por ejemplo, que haya una superinfección. Entonces, al mantenerse ese profago, también le da inmunidad e evita que se produzcan mayores infecciones. Entonces, como resultado, cuando baja entonces la concentración del represor, induce la expresión del genoma viral. A modo de ejemplo es lo que acá le vemos, la fase lítica y la lisogénica. Entonces, la fase lítica, entonces, es lo que vemos en este círculo, y la lisogenia, es decir, cuando la velocidad de replicación del genoma del fago es a la par, porque está integrado al ADN del hospedador, es a la misma velocidad del hospedador.
Acá lo que los quería mencionar respecto a lo que veíamos entonces cuando tenemos un fago que está con porción de eh, eh, es decir, un fago que es no completo, que no tiene la información completa, que tiene un fago defectuoso, cuando veamos los problemas, perdón, o sea, esta es como uno lo llega a ver a las calvas. Las calvas es cuando un fago infecta a una célula y entonces genera la lisis. En la placa nosotros los podemos ver de esta manera. Es decir, que cuando contamos cada una de estas calvas correspondería, si bien son miles de fagos, pero bueno, la manera visual para poder contar, sabemos que parten a partir de una partícula viral, entonces correspondería a un fago el comienzo, ¿sí? Retomando lo que les explicaba, por ejemplo, si tenemos los genotipos para poder tener en claro, tenemos que el genotipo, por ejemplo, cualquiera, H negativo, R positivo o H positivo, R negativo, entonces la progenie parental va a corresponder al 76%, que sería la suma de todas estas placas. Ahora bien, cuando hablamos de recombinante, es decir, el número total de recombinantes, es decir, lo que son H positivo, R positivo, H negativo, R negativo, bueno, por ejemplo, son 12, el número de recombinantes va a ser 24%. Es decir, que entonces el factor de recombinación, en este caso, va a ser como lo que me va a determinar que el porcentaje de la propiedad de los mutantes que me indica ese factor de recombinación. Es decir, el factor de recombinación va a ser el número de recombinantes que vemos acá por el número de placas totales. Entonces las placas totales van a ser estas dos, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, porque es el total de placas. Eso tenemos que tener cuidado. Ese sería para tener en cuenta. Por lo tanto, que la frecuencia de recombinación está indicado entonces la distancia que hay entre uno y otro gene, y entonces esa distancia va a ser del 24%. También podemos tener lo que se denominan los virus oncogénicos, que es cualquier cosa, por ejemplo, que pueda alterar el material genético o un agente potencialmente carcinogénico que me produzca alguna alteración en el comportamiento de las células del organismo. Es decir, sabemos que pueden ser por ADN o ARN. Cuando esto ocurre, entonces decimos que las células están transformadas. Entonces decimos que han adquirido alguna propiedad distintiva de las células normales. Es decir, por ejemplo, una característica que distinguen a todos, por ejemplo, los virus oncogénicos, es que se integran al ADN de la célula y se replican entonces sin llegar, por ejemplo, a alisarse en las células huésped. Entonces, pero cuando, por ejemplo, las células pierden las células transformadas pierden entonces la capacidad de inhibirse por contacto, dan lugar a crecimiento desordenado, entonces es lo que serían esos crecimientos tumorosos. Acá lo podemos ver al ejemplo como lo que serían los fibroblastos de ratón. Entonces nosotros tenemos a la izquierda de la pantalla un tejido conectivo normal y a la derecha entonces un tejido conectivo transformado, les podemos decir, porque no hay un crecimiento como tejido, simplemente son crecimiento sin un orden claro. Entonces, el cultivo en las células normales presenta movimientos ameboides, se dividen, por ejemplo, repetidamente hasta que entran en contacto y se dejan de dividir y forman una monocapa. Esto lo podemos ver nosotros en los cultivos celulares claramente.
¿sí? En las células transformadas no exhiben entonces una inhibición por contacto, decíamos forman las masas tumorales claramente, más bien son redondeadas con respecto a las células normales, y también hay ciertas anormalidades cromosómicas que pueden llegar a estar en el número o producir algún tipo de fragmento. El ejemplo serían, por ejemplo, la familia de las retroviridae, que pueden afectar entonces a las células T humanas, el virus de la leucemia o los linfomas también en humanos. Y hay 3 familias que serían los papoviridae, herpesviridae y adenoviridae, por ejemplo. Y en la cuestión del herpes, que es el herpes zoster, viene cuando nosotros lo conocemos vulgarmente como la culebrilla. Es decir, estos virus están silentes hasta que hay, después de los 60 años, generalmente una caída brusca de las defensas, en lo cual el sistema inmunitario, al estar debilitado por cualquier factor o enfermedad, se activa, y de esa manera produce entonces lo que es el herpes, que el virus ataca a nivel de la mielina de los nervios, y es lo que ocasionan los intensos dolores. También se están empleando mucho de esta terapia génica, empleo de virus, con la información, entonces así, con la información dentro de la cápside, para que incorporarle el gen que esté defectuoso de las diferentes enfermedades. Bueno, son por el momento carísimos estos tratamientos, y se los está estudiando para enfermedades como la talasemia, la fibrosis cística, la fenilcetonuria, y la idea, inclusive, por ejemplo, el año pasado habían hecho el tratamiento de una colecta, porque una niña que necesitaba, no recuerdo bien la enfermedad, pero bueno, le diseñan el medicamento, entre comillas, en Alemania, pero para el diseño específico necesitaba $1.000.000 para las 2 dosis que le deben aplicar. Entonces la idea es curar, por ejemplo, el cáncer, los infartos, la diabetes o el Alzheimer, entonces estas enfermedades hereditarias que tienen anormalidades genéticas. Entonces, en el caso de la fibrosis cística, tenemos que se produce uno cada 2.500 nacimientos, y en África y América, esto en los países centrales, en África y América de cada 17.000 nacimientos. Y por ejemplo, se pudo identificar que está asociado a una anomalía en el cromosoma 7, pero tienen unas 200 mutaciones en diferentes partes, por eso la importancia del diseño específico para cada uno de ellos. Entonces, es claro que la medicina va avanzando, entonces por la idea se esperaría entonces que sea como la solución de algunas enfermedades con la introducción o con la toma de un medicamento. Entonces, la idea también es, por ejemplo, poder curar así el SIDA, el síndrome de Down, entonces tratándola simplemente como un resfrío. Bueno, esto es la clase. No sé si tienen algunas preguntas que yo les pueda contestar. Si ustedes consideran que está todo bien, bueno, lo esperaría el lunes para el práctico. Ahí en la pestaña del práctico está el trabajo práctico correspondiente a lo del plásmido. Recuerden que hay un interrogatorio que es de 10 a 10 minutos. Empieza a las 10 y se cierra después de los 10 minutos. Si por ahí entro a las 10:01, no hay problema, porque está de 10 a 10:15, pero el examen dura 10 minutos. Y después de eso, bueno, vemos lo que sería el práctico de extracción de plasma. Profe, ¿y de dónde estudiamos para el evaluativo del lunes? Por eso, o sea, yo le he puesto el práctico está en la hoja perdón, en la pestaña donde dice trabajo práctico, está 3. ahí, 3, ahí está, para que lo vean de ahí. Es de la Ah, de ahí cartilla, estudiamos. claro, esta Ah, es la perfecto. cartilla. ¿Ah? Así Y esta que, teoría iría al parcial directamente. claro, claro, pero leanla para el teórico práctico, por eso le había puesto esa cuestión de los fagos, así se vean algunos problemitas.
¿Mm? Ah, ok. Bien, Listo, profe. Porque también hay un interrogatorio, ¿me entienden? Ahí para el teórico práctico. Es sencillo, pero es para que tengan una idea. ¿Mm? Perfecto. Gracias. Gracias, Bueno, profe. bueno, que tengan un buen Gracias, día. profe. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.